Pagos directos. Cómo solicitar un nuevo alivio de $400 por parte de un programa de ingreso garantizado. New Jersey propuso pagos mensuales de $400 bajo un nuevo plan para ayudar a sus ciudadanos, luego de recibir 46 millones por parte del American Rescue Plan, pues New Jersey destinará este dinero como pagos directos mensuales. ¿Cuándo se enviarán nuevos pagos de $500 por mes durante un año? Pues Wisconsin aprobó también un pago directo mensual de $500 válido por un año. Si vive en Wisconsin y es elegible para el pago directo de $500, puede esperar solo un par de meses más. Y por último, pagos de estímulo en California, elegibilidad, límite de ingresos y cantidad. Millones de residentes en California recibirán pagos directos en el intento del gobierno estatal de proporcionar a sus ciudadanos la ayuda financiera que tanto necesitan. También hablaremos sobre otros programas de ingresos garantizados en otros estados, así que los invitamos a que se queden hasta el final del video. Amigos de Últimas Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esperamos que estén teniendo un excelente día. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban, activen la campanita y compartan nuestro contenido, si claro, es de su agrado. Pues en New Jersey el gobierno local utilizará millones de dólares para pagos mensuales como una extensión por parte del programa de ingreso garantizado. Este programa otorga $400 por mes durante un año a familias de bajos ingresos. El dinero se depositará en tarjetas de débito. ¿Quién es elegible para esto? Actualmente no existe mucha información lo cual describa este estímulo, sin embargo se necesita de otra ronda de solicitudes para decidir los pagos mensuales. Los solicitantes del año pasado debían seguir las siguientes calificaciones. Debían tener 18 años o más. Los contribuyentes solteros deben tener por lo menos un ingreso de $30,000 anuales o menos. Los declarantes en conjunto deben tener un ingreso de $88,000 anual o menos. Sin embargo, actualmente este estímulo ya está en camino. En estos días estaremos actualizando la información de cómo presentar sus solicitudes ante este programa de ingresos garantizados. Actualmente también en los residentes para Nueva York están viendo cómo solicitar un programa garantizado. La información pública por el gobierno local describe que los residentes elegibles tienen hasta el 5 de agosto para solicitar el programa, pues los residentes van a recibir su primer pago mensual a mediados de agosto. Entonces tienen poco tiempo para poder solicitar este ingreso garantizado. También estaremos actualizando la información en estos días exactamente y descrito cómo es que deben hacerlo. Pagos directos en Wisconsin. ¿Cuándo se enviarán nuevos pagos de $500 por mes durante un año? Bueno, Wisconsin aprobó un pago directo mensual de $500 válido por todo un año. Si usted vive en Wisconsin y es elegible para el pago directo de $500, puede esperar esto solo un par de meses. De acuerdo con la información difundida, se enviará el primer pago a sus residentes entre agosto y septiembre. Para calificar ante estos pagos directos, las personas deben ganar menos del 200% por debajo de la línea de pobreza federal. Otro requisito indispensable para obtener este pago directo de $500 era tener un hijo menor de 18 años viviendo en su casa. Sabemos que la asistencia monetaria mensual puede ayudar a las familias a obtener alimentos saludables, comprar útiles escolares o incluso conseguir un mejor trabajo. Un ingreso garantizado también puede mejorar la salud mental y física de los beneficiarios. Pues, aparte de estos, en ayuda a la inflación en todo el país, 2 estados también están otorgando créditos tributarios por hijos adicionales a familias de bajos ingresos. Luego de que caduque el American Rescue Plan, las familias que necesiten dinero extra debido al costo de inflación van a recibir $1,000 por niño al año. El crédito tributario por hijos federal fue de $3,600 en el 2021 para niños pequeños y $3,000 para niños de 6 a 17 años. Sin embargo, el monto del 2022 disminuyó a $2,000. Debido a la inflación, algunos estados comenzaron también a crear sus propios programas de Child Tax,
para ayudar a las familias a comenzar a otorgar pagos directos para aliviar el dolor económico en su casa. La inflación aumentó en los últimos años, pues según las oficinas de estadísticas laborales en los Estados Unidos, esta inflación saltó al 9,1% tan solo en junio en los Estados Unidos, pues es el mayor aumento desde noviembre de 1981, y debido al aumento del costo de vida, varios estados van a estar ayudando a la clase media y clase baja. Por último, tenemos los pagos de estímulo en California, elegibilidad, límites de ingresos y la cantidad. Millones de residentes en California recibirán pagos directos en el intento del gobierno estatal de proporcionar a sus ciudadanos la ayuda financiera que tanto necesitan. Los precios de la gasolina y los precios de los comestibles se han disparado, y muchos ciudadanos luchan para llegar a fin de mes, luego del brote del COVID-19, el cual asestó un duro golpe a la economía en los Estados Unidos. Por este motivo es que California enviará los pagos de hasta $1,050, ya que el gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos lograron llegar a un acuerdo sobre el marco del presupuesto estatal de este 2022. Se espera que por lo menos 23 millones de residentes de California reciban pagos de ayuda como parte de un paquete de alivio de inflación, el cual consta de $17 millones en fondos después de que el Estado haya registrado un superávit presupuestario. Bueno, ¿quién es elegible para los pagos de estímulo en California? Este nuevo esquema beneficiará a las personas que luchan para llegar a fin de mes, o sea que los contribuyentes solteros que ganen menos de $75,000 anuales y las parejas que ganen menos de $150,000 al año recibirán $350 por contribuyente, así como también $350 adicionales en caso de que tengan al menos un dependiente. Esto significa que un matrimonio que tiene un hijo y gana menos de $150,000 anual va a recibir $1,050. Mientras tanto, las personas solteras que se encuentran en el tramo donde ganan menos de $125,000 anuales o $250,000 al año obtendrán $250 y $200 respectivamente. Las parejas que ganen menos de $250,000 al año recibirán $250 cada uno y $250 extra por dependientes, mientras que las parejas que ganen hasta $500,000 al año recibirán $200 cada uno más otros $200 por dependientes. Ahora, ¿por qué es que California está dando otro cheque de estímulo? Bueno, el presupuesto en California aborda las necesidades más apremiantes del estado y prioriza devolver dólares a los bolsillos de millones de californianos que están lidiando con la inflación global, en el aumento de los precios en todo, desde gasolina hasta comestibles. Fueron las palabras de Newsom, presidente pro tempore del Senado Tony Atkins y del presidente de la Asamblea Anthony Brandon en un comunicado en conjunto. Ante la creciente incertidumbre económica, este presupuesto invierte en los valores de California, mientras llena aún más las reservas presupuestarias del Estado y crea disparadores para futuros gastos estatales, con el fin de garantizar la estabilidad del presupuesto en los años venideros. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Una vez más, los invitamos a que participen de nuestra comunidad. Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. También los invitamos a que compartan este contenido, denle un like y si les gustan, suscríbanse a nuestro canal, donde estaremos informándole con las últimas noticias de los estímulos económicos que llegan a los Estados Unidos.